Muchas veces cuando los creyentes nos acercamos a las Sagradas Escrituras nos encontramos con cierta incomprensión de ciertos pasajes y sobre todo si deseamos conocer a Cristo el mejor medio es conocer las Sagradas Escrituras. Por eso ha surgido un curso, ha surgido una iniciativa para la cual hoy tenemos un invitado que es el doctor Antoni Macaya, el cual es doctor en medicina y sobre todo también se dedica a ser profesor de Biblia en la Universidad Tabat Oliva. Está muy involucrado también en el Cotolengo del Padre Alegre, situado aquí en Barcelona, y en esta ocasión nos habla del proyecto, de la iniciativa que ha surgido también coordinada con José María Manresa, que es doctor en Teología por la Gregoriana, y él como vicecoordinador nos hablará hoy de todo lo que sería las condiciones de este curso. En primer lugar, ¿cómo nace esta iniciativa y con qué objetivo nace? Nace de palpar una sed muy grande, un hambre muy grande en la parroquia, en varios movimientos de personas que conocen al Señor, ven que su vida se llena del amor del Señor, de Cristo, y mucha gente que se acercaba a nosotros y nos decía: es que yo abro la Biblia y empiezo a leer y muchas cosas no las entiendo, esto me lo tienes que explicar. Esto todo tipo de personas, jóvenes, niños, adultos, y muchas de estas personas tienen cierto nivel intelectual y no les basta a veces con una homilía de un domingo de 10 minutos, sino que necesitan un estudio digamos que sea coherente con el resto de su vida, ¿no? Si es un arquitecto o si es un técnico de laboratorio que ha dedicado muchas horas a estudiar una materia, estas personas necesitan que su intelecto trabaje y profundice, de vueltas, la saboree, y eso enriquece muchísimo la vida espiritual. Es decir, esto nace de palpar una necesidad que la gente lo pide, y también, no voy a esconderlo, de que hay otros sitios en que la aproximación que se hace a la Biblia o a la teología es un poquito, deja a la gente con mal sabor de boca, ¿no? Porque no les sirve a la fe. Nosotros esto lo enfocamos como un servicio a la fe, para que la gente rece mejor, para que la gente conozca más a Cristo, ame más a Dios y a los demás. ¿Cuál es la percepción, digamos, por vuestra parte del católico? Has mencionado que muchas veces abren las Escrituras y no las entienden, pero ¿crees que también hay otros problemas también relacionados con la doctrina o con la propia fe en lo sobrenatural en los creyentes? Sí, por eso también este curso, digamos que no quiere caer en la trampa de estudiar la Biblia o los sacramentos, digamos, como prescindiendo de Dios, porque a veces se estudia, por ejemplo, el libro de Isaías, la profecía de Isaías, y se empieza a decir, bueno, esto se hizo en el siglo VII a.C., había este rey, y bueno, hay literatura parecida en una cultura cercana y se parecen mucho. Muy historicista, ¿no? Nosotros, el actor principal de la Sagrada Escritura y de la teología es Dios. Entonces, nosotros partimos de que el Señor es el que nos quiere comunicar sus tesoros y sus maravillas, fundamentalmente a través de la Biblia y de la tradición. Esas son las fuentes de revelación que están por encima incluso del magisterio. El magisterio interpreta, digamos, con la autoridad que Dios le dio, pero, por ejemplo, yo a veces me pregunto, el Jesús hoy, ¿qué haría, ¿no? Porque cuando con los discípulos de Emaús, después de resucitar, empieza a caminar, dice que les empezó a hablar de las Escrituras, y empezó a repasar toda la Biblia, ¿no? Claro, si los discípulos de Emaús fueran unos de nuestros parroquianos tradicionales, cuando Jesús les empezara a explicar, oye, ¿te acuerdas de lo que dice Job 20, en el capítulo 20 de San Job, y lo que dice en Jeremías, esto hace referencia a esto, quizás los discípulos de Emaús actuales dirían, no nos suena eso, ¿no? O sea que es muy importante porque Jesús y el Señor ha escogido una manera de comunicarnos su amor, que es a través de una historia sagrada, que es muy importante, y como digo,
Dios es el actor principal y el que vamos a tener en cuenta en este curso. ¿Cree que a veces también, bueno, pues esa falta de comprensión de las escrituras que encontramos en los católicos de hoy en día también es por una falta de un profesorado preparado para ello, que les transmita pues esas ganas de conocer a Cristo a través de la palabra de Dios? Es un pez que se muerde la cola, no hay un profesorado adecuadamente preparado, pero también los padres a veces palpan que tampoco están suficientemente preparados, incluso, por qué no decirlo, en las facultades de teología y en otros ámbitos hay una preparación deficiente, y me refiero en el sentido de la fe, ¿no? De que se ha caído en este historicismo, se ha caído en el naturalismo, de interpretar la Biblia como si fuera una obra literaria de una cultura concreta, en este caso la cultura judía, y no como la palabra de Dios viva y eficaz, ¿no? Y esto hace referencia, por ejemplo, a la profunda veracidad histórica de lo que la Biblia narra. O sea, lo que pasa en la Biblia no son símbolos. Cuando el Mar Rojo se abrió, es porque el Mar Rojo, el mar de las cañas, el Yom Suf, se abrió. Nosotros creemos que se abrió, y que Jonás estuvo en el seno de la ballena y muchas otras cosas, porque de hecho la creación misma es un milagro, y eso es nuestro mejor producto, iba a decir, ¿no? No es la palabra más adecuada, pero es la sobrenaturalidad de la fe, es decir, la fe misma es un milagro, ¿no? Y en la Biblia hay muchos milagros, y una aproximación desde la fe es creer en la literalidad de los milagros que allí se narran, y eso requiere un esfuerzo importante de intelectual, de comprensión, ¿no? Porque los milagros es una de las cosas que... Hoy en día una de las cosas que se hacen es como alegorizar muchas veces. Hace 13.700 millones de años no había nada. Esto hasta los científicos, los astrofísicos que están ahora, que saben más, lo reconocen. No había nada. Y de repente, de un punto de una densidad y temperatura infinitas, apareció en una trillonésima de segundo un espacio gigantesco, que es el universo, que se está expandiendo. Esto es un milagro estrictamente hablando, porque es algo por encima de la naturaleza, porque la naturaleza no existía. Ese es un milagro enorme. Y si Dios hizo eso, porque nos ama, pues no le cuesta nada comunicarnos que nos ama, y no le cuesta nada incluso encarnarse en las entrañas de la Santísima Virgen María, morir y resucitar. Y los milagros pues, son hechos que han acontecido históricamente y que se pueden estudiar históricamente sin necesidad de alegorizar, a pesar de que la alegoría a veces puede ser útil pues, para la vida espiritual, ¿no? Pero es muy bonito pensar, yo creo porque Dios ha hecho un milagro, que es revelarse a mi intelecto. Eso es un milagro, es sobrenatural. Y también es sobrenatural que curase a un leproso, pero lo curó. No tenía lepra y le desapareció la lepra. Pues si no, no sería Dios, ¿no? Y hace mucho daño, ¿no? El decir, bueno, eso es un símbolo de que la lepra es la suciedad que todos tenemos, pues eso hace daño. Eso hace daño porque al final la gente sufre de verdad, la gente sabe que el Señor, cuando está en el sagrario, está ahí de verdad, es su carne, es su sangre, y necesitamos formarnos de manera que nos ayude a la fe. Todas estas personas que le he comentado antes, que piden formación, ¿no? Bueno, cuando lo están pidiendo tienen que mirarse al fondo del corazón, ¿no? Es decir, tú estás pidiendo formación, bueno, porque el Señor te lo estás suscitando este deseo, pero eso es algo muy serio, es como la vida de oración, es algo muy serio, es muy bonito. La Virgen María, el ángel Gabriel se la encontró rezando, meditando la Sagrada Escritura, haciendo de eso, poniendo el corazón, pensando, pues el libro de Samuel,
que seguramente es lo que estaba imitando la Virgen María, por eso luego dice el Magnificat, pues el libro de Samuel me puede costar un poco. Bueno, es el Señor el que te lo pone para que lo medites, para que lo pienses, para que luego de eso hagas vida, para que luego eso, por ejemplo, para vivir la Santa Misa. Pues vivir la Santa Misa es que no tiene nada que ver un día ir a misa o entender lo que está pasando y cómo está eso prefigurado, por ejemplo, en los sacrificios en el Templo de Jerusalén, cómo se renova el mundo, cómo se limpia el pecado, cómo Cristo es el chivo expiatorio, o sea, todo eso es muy bonito, ¿no? Y al final, yendo a la pregunta que usted decía, tenemos que preguntarnos, el Señor nos hace esta propuesta, pero tiene que ser una aproximación seria y un poco sistemática y reglada. Por eso hemos pensado en ofrecer este curso, para que no sea una homilía de 10 minutos y luego eso ya me olvido, ¿no? Sino que realmente pues vamos a abrir el libro del Génesis, vamos a leer Génesis 1, vamos a estar un rato largo y descubriremos grandes tesoros. Y el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. Hay mucha gente pues que ahora mismo le digo, libro de los Números, pues, no sabían decir ni de qué va, o la carta a los romanos, incluso la carta a los gálatas. Entonces, si entramos en ese mundo, pues disfrutaremos muchísimo y el Señor nos hará grandes regalos. Junto con pues esta falta, digamos, también de conocimiento de las Escrituras, vemos, por ejemplo, que al obispo Barron le plantearon pues nada menos que 15.000 preguntas, las cuales, pues digamos, todas se podrían resumir un poco en temas pues desde la propia existencia de Dios, temas más actuales relacionados con la sexualidad, en fin, diferentes preguntas que eran como muy esenciales para la vida de la persona. Para responder a todas esas preguntas, precisamente también la propia palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Imagino que para ese tipo de preguntas, ya no solo conocer a Cristo, sino otro tipo de cosas que afectan a la persona, también sirve este curso. Sí, sí. O sea, al obispo Barron le preguntan las típicas preguntas sobre cómo sabemos que Dios existe, por qué hay mal en el mundo, y son preguntas muy lógicas y se responden en el curso, porque el Señor las responde, pero también hay que ser un poco humilde. Estas preguntas son típicas del hombre posmoderno europeo que se hace sus preguntas y quiere entenderlas. El Señor lo ha hecho un poco diferente. El Señor lo que ha hecho es revelarnos un contenido y dice, métete ahí. Tú tienes tus preguntas, pero no las olvides, simplemente apárcalas un momento. Tú entra. En el principio creó Dios la tierra, el cielo y la tierra. Por ejemplo, el problema del mal, ¿no? Pues tú, de momento, resérvala un momento, entra en el relato del pecado original, ¿no? Y la serpiente le dijo, ¿cómo es que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles que hay en el jardín, ¿no? Entra ahí, piensa, y la respuesta llegará, pero un poquito a través del camino del Señor. Primero entra en este contenido, entra a través de esta historia, y se puede ver como, por ejemplo, la serpiente empieza mintiendo, ¿no? Dios no les prohibió comer de todos los árboles, solo de un árbol. Dios solo puso una norma. Nosotros ahora tenemos millones de normas, ¿no? Por haber desobedecido solo una, que era no querer ser dioses, no querer comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, es un tesoro inagotable, cada capítulo de la Biblia. Y lo mismo de otras asignaturas que ofrecemos en el curso, como son Iglesia y Sacramentos, que lo da el doctor Manresa, la Eucaristía, o el mensaje cristiano, que lo va a impartir Yolanda Albarrán, o la pedagogía cristiana, que lo va a impartir un gran sacerdote, Juan Pablo Calvo, que es maestro y tiene un gran don con los niños. ¿Cómo explicar esto a los niños, ¿no? Que también es muy útil para los padres, ¿no? ¿Cómo le explico yo a mi hijo que Abraham, Dios le pidió, llévate a tu hijo y me lo vas a sacrificar, Un detalle que no sé si sabía usted, pero interesante. Cuando cuando esto sucedió, Isaac tenía 30 años, 33, como Cristo, no era un niño. Y esto es muy bonito. No es casualidad. No es casualidad.
Y bueno, ¿cómo explicar esto a los niños? Es otro de los grandes argumentos para que alguien pues, se apunte a este curso y profundice, una aproximación sistemática y suficiente para lo que pide el hombre moderno. Vayamos ahora también a la parte, digamos, más concreta o más técnica del curso, ¿no? Este curso se puede realizar tanto presencial como online, porque claro, hoy en día con toda la problemática del coronavirus, por ejemplo, ¿cuál sería? Sí. Este curso ya se ofrece desde hace 10 años en la Universidad de Abat Oliba de manera presencial, pensando sobre todo en las personas que quieren ser profesoras de religión. Pero tiene un tamaño, entre comillas, ideal, porque son 4 asignaturas, son 24 créditos, y es ideal también para muchas otras personas que dicen, hombre, yo ahora la carrera de teología no voy a poder hacerla porque por trabajo, pero en cambio, pues bueno, una asignatura al año o 2 al año, eso sí que me veo con fuerzas y además me llama la atención porque tiene un reconocimiento académico, hay una institución detrás, es una aproximación seria y profunda. Y este año además lo ofrecemos online, de manera que pues, tenemos personas interesadas de Chile, de México, de cualquier sitio del mundo. Tenemos todo ya implementado para poder brindar estos estudios de modo online. Son 4 asignaturas y son 2 asignaturas el primer semestre y 2 asignaturas el segundo semestre. Tras la realización de este curso, la persona que lo finalice se supone que ya puede ejercer como profesor de religión. Sí, los que tenemos el aval de la Iglesia Católica, del Arzobispado de Barcelona, y los que finalizan estas 4 asignaturas se les otorga lo que se llama la declaración eclesiástica de competencia académica. La Iglesia declara que usted académicamente es competente. Y finalmente, un poco la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta realizar este curso? Bueno, nosotros somos buenos, bonitos y baratos, porque es más o menos hemos hecho un estudio de mercado y somos pues, prácticamente de los más económicos y el precio del crédito pues, se ha rebajado al máximo, de manera que aproximadamente cada asignatura sale por los 240 euros, que es para ser lo que es un estudio universitario es muy barato, son 6 créditos cada asignatura y por lo tanto las 4 asignaturas no llega a los 1000 euros. Hay personas que igual hace años que no estudian en la universidad o personas que, bueno, que ni siquiera tienen estudios, que no tengan ningún miedo. Uno puede matricularse incluso sin tener estudios. Se trata al final de ofrecer esta materia a los que estén interesados y hay algunos pues que sí, que vienen de otros estudios universitarios y se les pide pues de dónde vienen, lo típico de cualquier matrícula universitaria. Vale. Pero si es una persona que hace muchos años que ya no estudia o que incluso ni siquiera estudió nunca en la universidad, puede hacer este curso y yo creo que lo disfrutará. ¿Hasta cuándo hay un plazo de inscripción para acceder a la matrícula de este curso? Bueno, en principio la matrícula está abierta porque además al ser un curso online las clases van a quedar grabadas. Vamos a hacer la mitad de clases ya están grabadas, estarán accesibles en cualquier momento y la otra mitad de clases nos ha parecido bonito hacerlas en streaming, es decir, habrá una hora concreta de un día concreto de la semana y la clase el profesor la impartirá en directo pero quedará grabada. Eso va muy bien porque hay alumnos pues, que digamos, agradecen la sensación de que están en clase en directo e incluso pueden preguntar e interactuar y parece que es una clase más viva. Entonces el plan es que la matrícula ya ha empezado y las clases empezarán en la primera semana de octubre, pero si alguna persona se quiere matricular la última de octubre, tiene ahí los contenidos de la clase grabada, materiales en PDF, en archivo de texto, unos formularios de Google para la evaluación continuada, también tenemos unos vídeos de testimonios así un poco más graciosos de Cotelo, el director de cine, de personajes así, unas religiosas de Cotolengo, bueno, para hacer una cosa viva, ¿no? Pero hasta finales de octubre la gente se puede apuntar. Perfecto.
¿Cuánto tiempo debe dedicar la persona que se matricule en este curso para superarlo? Bueno, en principio, si quiere hacer las 4 asignaturas en un solo curso, pues tendrá que dedicar cierto tiempo, ¿no? Voy a poner 3-4 horas semanales, ¿eh? Eso lo mínimo, ¿eh? Si es una persona que tiene disponibilidad, pues claro, el tema es inagotable, la calidad del material es altísima, quizás incluso demasiado, es un curso profundo, ¿eh? Que nadie se va a llevar la sensación de decir, el profesor esto no lo ha explicado, se ha quedado un poco corto. No, al revés, se va a sorprender de la cantidad de material y lo profundo que es, con estudio de palabras en hebreo, de citas de los padres de la Iglesia, pero sin miedo. Luego nosotros sabemos que nos dirigimos a un público que va a ser pues, profesor de religión o son padres de familia, y el nivel de exigencia no va a ser así, pero el material es de calidad, entonces alguien pues, puede encontrar que está horas reflexionando sobre la creación, y lo podrá hacer, pero yo creo que con 2-3 horas por asignatura, 2-3 horas semanales por asignatura se puede hacer bien. Pues muchísimas gracias por esta iniciativa y acercar la palabra de Dios a la gente, y a ustedes les animamos a que vayan al link que vamos a dejar en la descripción, donde podrán inscribirse y encontrar más información acerca de este y de otros cursos. Gracias por brindarme esta oportunidad y espero que incluso usted considere la posibilidad de apuntarse para descubrir todo este tesoro. Y también otra característica que queremos ofrecer es la disponibilidad del profesorado. Tenemos un profesorado pues, que el alumno va a poder encontrar alguien con quien poder hablar, contrastar las opiniones, y eso es también una gran ventaja. Muy bien, muchas gracias. A ustedes.